Apocalipsis. La última vez que estudiamos este libro fue en 2004, pero desde luego este es un, ¿cómo le llaman? Rebooted, reviewed, restructured. No es el mismo estudio que ustedes recibieron y aún si lo fuera, en 12 años yo estoy seguro que usted no se acuerda de absolutamente nada. Diga. Es un updated version, absolutamente. Estamos usando otras fuentes de información. Fíjense, todo va a estar en PowerPoint, pero yo quiero que ustedes escuchen y vean y lean conmigo las imágenes pintorescas de Apocalipsis, sus símbolos misteriosos y su lenguaje apocalíptico lo hacen uno de los libros más difíciles de interpretar de las Escrituras. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo que mi pastor siempre decía que el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma. Y ustedes se van a dar cuenta que muchos de esas figuras apocalípticas, muchos de los símbolos apocalípticos, el mismo libro de Apocalipsis nos va a decir que ellos están representando. Así que yo quisiera que ustedes le perdieran el miedo a este libro. Además de los símbolos y lenguaje apocalíptico, hay 3 dificultades más cuando tratamos de interpretar el libro de Apocalipsis. Y la primera es que hay 4 métodos de interpretación para el libro de Apocalipsis. Y les digo esto porque ustedes deben de tener mucho cuidado cuando usted va a una librería para comprar un libro que le ayude a comprender el libro de Apocalipsis. Hay 4 métodos de estudiarlo. El primer método es el método preterista. Ustedes realmente no necesitan sino solo escuchar de que, tú sabes, los preteristas ven el libro de Apocalipsis no como una profecía futura, fíjate, sino como un registro histórico de sucesos en el Imperio Romano del primer siglo. Yo no soy preterista, ni pudiera ser preterista, porque el preterista tiene un libro en la Biblia que para él ya nada le ayuda, porque el preterista dice, ya todo esto pasó. Estos son eventos que pasaron en el primer siglo y no nos toca a nosotros, nada de eso va a suceder en nuestra vida o en nuestra generación. El punto de vista preterista pasa por alto los reclamos del libro mismo de que es un libro profético. Fíjate, 4 veces el libro de Apocalipsis o más nos dice que es una profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. En el capítulo 22, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Se están dando cuenta cuántas veces el mismo libro dice esto es una profecía, es un libro profético? Y así lo entendemos nosotros. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que tenemos que aceptar lo que el mismo libro de Apocalipsis dice. Es una profecía, es un libro profético. Y nosotros creemos que Apocalipsis es un libro profético desde la primera página hasta el final. Ahora, no todos los acontecimientos profetizados y descritos en Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo.
¿Cómo entonces van a pensar los preteristas que el libro nada más que ya pasó? Son eventos del primer siglo. Fíjese, aquí por lo menos hay 2 eventos que no se han cumplido, que están escritos como profecías en el libro de Apocalipsis. La segunda venida de Cristo, descrita en el capítulo 19, es obvio que está por ocurrir todavía en el futuro. No es algo que pasó en el primer siglo. Tampoco hay ninguna persecución en el primer siglo que se ajuste a la descripción de los horrendos acontecimientos mencionados en los capítulos del 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Nada de eso sucedió. Ahora noten el segundo método. Es el método historicista. Encuentra en Apocalipsis un registro de la historia de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el presente. Los intérpretes historicistas que ven el Apocalipsis como un libro histórico a veces recurren a la alegorización del texto a fin de hallar en él los varios acontecimientos históricos que creen que el texto describe. Yo rechazo totalmente la interpretación de la Biblia, alegorizando el pasaje. Tú sabes, buscándole una enseñanza espiritual detrás de cada pasaje. No. Yo creo que la Biblia es un libro que se debe interpretar literalmente. Ahora, yo sé que el libro de Apocalipsis no es como una de las epístolas, no es una epístola, es un libro un poquito más difícil y hay que estudiarlo más a fondo, pero yo creo que el libro de Apocalipsis se puede interpretar literalmente, porque el método literal de interpretación deja lugar para los símbolos y el lenguaje figurativo. Entonces se puede interpretar literalmente el libro de Apocalipsis. Cada vez que me regalan libros así, donde el libro de Apocalipsis es alegorizado, yo comienzo a leer ese libro, leo 2 o 3 páginas y ¿qué va? Porque yo nunca lo he estudiado así, ni quiero estudiarlo, te digo la verdad. Ahora, ejemplo de varios acontecimientos históricos que los historicistas dicen que ellos encuentran en el libro de Apocalipsis. La caída de Roma ante los bárbaros, el surgimiento de la Iglesia Católica Romana, la llegada del Islam, inclusive la Revolución Francesa. Ellos ven, alegorizando los pasajes, ven estos acontecimientos allí. Ahora, es posible que algunos de estos eventos históricos se encuentren, por lo menos yo sé que está en el libro de Apocalipsis, bien claro. Pero yo no puedo interpretar el libro de Apocalipsis como un libro histórico. De nuevo, el punto de vista historicista pasa por alto los reclamos del libro mismo de que es una profecía. No vamos a volver a leer todo esos pasajes porque es lo mismo. Ellos no lo entienden como si fuera un libro profético, sino histórico. El tercer método tampoco, yo estoy dando mi opinión, yo no lo acepto así. Es el método idealista. Ve descrita en Apocalipsis la batalla sin fin entre el bien y el mal que tiene lugar en cada etapa, el bien y el mal, en cada generación. La lucha del bien contra el mal. Y entonces, de nuevo, si tú quieres yo te regalo, yo tengo un comentario de Apocalipsis 2. Es más, uno, hasta firmado por el autor. Yo no lo he podido leer. No lo he podido leer. Te lo regalo si tú lo quieres. Según esta opinión, Apocalipsis no es un registro histórico, ni es tampoco una profecía.
Entonces el idealismo que ellos tratan de espiritualizar todos los acontecimientos en Apocalipsis, ellos tratan de buscar una lección espiritual para todas las épocas. Tengo 2 libros así, si tú quieres, ahí mismo en la oficina, te los regalo esta misma noche, yo no los quiero. Y de nuevo, el punto de vista idealista pasa por alto los reclamos del libro mismo de que es una profecía. ¿Pudieran ustedes pensar que Dios no nos iba a dejar por lo menos con un libro profético en el Nuevo Testamento para que la iglesia cristiana esté alerta y con conocimiento de los eventos que van a suceder en los últimos tiempos? Pues claro que sí. Yo creo que Dios no hubiera dejado a la iglesia sin un libro profético. Y yo creo que Apocalipsis es ese libro. Ahora, los proponentes de estos 3 métodos, los preteristas, historicistas, idealistas, lo único que yo quiero que ustedes recuerden es que ustedes ya, si algún día alguien te pregunta, ¿tú has oído de los preteristas? Por lo menos que tú puedas responder, sí, los preteristas. Sí, yo me acuerdo que estudiamos ese punto de vista así por encima. Igual con los historicistas y los idealistas, se ven a veces obligados estos 3 grupos a recurrir a la alegorización o a la espiritualización del texto para sostener sus interpretaciones. De nuevo, te regalo 2 libros, yo no los quiero. Ahora, hay otro método de interpretación para el libro de Apocalipsis, y es el método futurista. Los futuristas ven en los capítulos del 4 al 22 predicciones de personas y acontecimientos aún por venir en el futuro. Solo este enfoque permite que se interprete Apocalipsis siguiendo el mismo método hermenéutico, que es el método gramatical e histórico por el cual se interpretan las porciones de la Biblia que no son proféticos. Pero ve, este método interpreta Apocalipsis igual que todos los demás libros, gramaticalmente, el texto, y también los eventos históricos y todo lo demás en el futuro. El método futurista toma el significado del libro como Dios lo dio. La palabra en inglés no tiene una traducción adecuada en español, pero es face value, por el valor del texto, de lo que el texto dice. La única forma de interpretar face value es quizás diciendo que es literal, es el método literal de la interpretación del libro. Ahora, al estudiar Apocalipsis, tomaremos este sencillo punto de vista, método futurista, y aceptaremos lo que el texto dice. Por favor, les ruego, no me pregunten a mí, ¿cómo interpretarían los preteristas este mismo texto? A mí no me interesa. Tú tienes que escoger uno de estos métodos y estudiar el método, ese método con el libro de Apocalipsis. Yo les confieso que yo solo he estudiado siempre el libro de Apocalipsis con este método futurista. Ahora, la crítica del método futurista, los que critican este método dicen que el método futurista se critica a menudo por robar a Apocalipsis de cualquier significado para aquellos a quienes se escribió, ya que ve el libro describiendo en buena medida los sucesos en un futuro lejano, en los últimos tiempos. Entonces ellos dicen, bueno, entonces la gente del primer siglo, del segundo siglo y de todos los siglos pasados que no vivieron en los últimos de los últimos tiempos,
entonces el libro no les decía a ellos nada. Pero realmente esa crítica no tiene buen fundamento, porque en primer lugar, la iglesia cristiana ha estado esperando la venida de Cristo. El apóstol Pablo esperaba que Cristo iba a regresar durante su vida, y la verdad que Dios, yo creo que escribió el libro de Apocalipsis de tal forma para que cada generación, cada época de la iglesia cristiana, ellos pudieran pensar que quizás Cristo venga en nuestra generación. Ahora, la respuesta, otra respuesta más a esta crítica, es que gran parte de la profecía de la Biblia tiene que ver con el futuro lejano. O sea, fíjate, las promesas del Antiguo Testamento del Mesías venidero. Muchos judíos vivieron toda su vida y el Mesías no había llegado. Ellos tenían una profecía que hablaba del Mesías, pero no se cumplió por siglos. La profecía de Daniel respecto a los futuros imperios mundiales, ¿se acuerdan? La imagen de la cabeza de oro, y etcétera, 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 que estaba profetizando a través de Daniel los diferentes imperios que iban a gobernar en el mundo. Bueno, esa es una profecía que se dio en los tiempos de Daniel, pero después ellos vieron el cumplimiento de cada uno de esos imperios en el tiempo en que el imperio surgió. Todas las verdades relacionadas con el reino venidero en la tierra también son profecías que nosotros no hemos visto todavía, pero sabemos que la Biblia habla de cómo va a ser el reino. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿qué profecía tú te recuerdas que te habla de algo que va a haber en el reino de Cristo sobre la tierra, reino físico de Cristo sobre la tierra, que bueno, no se ve ahora? ¿Alguien sabe? Un aspecto del reino milenial que no se ve ahora. Paz. Ese es algo. Ahora, la tierra no tiene paz ahora. Es más, la tierra en la tierra no ha habido paz desde que Caín levantó su mano contra su hermano Abel. Siempre ha habido matazón de gentes y guerras y luchas y cosas. Pero la Biblia habla de un reino milenial en que las naciones no van a tener que prepararse para la guerra porque no va a haber guerra. Qué bueno, ¿eh? Al fin el presidente Obama is going to be able to take away our guns. Yes, no need for guns. Ahora, número 4. Así como otras incontables profecías que tenían, pues que uno tenía que esperar hasta que se cumplieran en el futuro. Un ejemplo de profecía lejana con una aplicación cercana en el Nuevo Testamento fue lo que Pedro escribió, que todavía esta profecía nos debe afectar a nosotros. Fíjense, Pedro dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, todo lo que tú ves en la tierra, este edificio y todo lo demás. La casa tuya, la mía, todo va a ser quemado. Sí. Puesto que todas estas cosas, aquí está la aplicación para nosotros y todas las edades, desde Pedro en adelante, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debáis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, no se preocupe, usted no se va a quemar. Si usted está en Cristo, fíjese la diferencia. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, yo creo ahora
yo creo que este evento de la destrucción de este mundo y de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra es algo que el Señor lo va a llevar a cabo antes del comienzo de su reino milenial. O sea, todo va a ser hecho nuevo. Todo rastro de pecado va a ser eliminado. Todo va a ser quemado. Y entonces los seres humanos que van a entrar en ese reino, que van a ser pocos, muy pocos, ellos van a de nuevo a repoblar la tierra. Pero no se preocupe. Usted no va a necesitar un lugar donde vivir. Usted no necesita rentar una casa, un apartamento. No. Los santos que regresan con Cristo para entrar en el milenio y ver el nuevo cielo, nueva tierra, nosotros vamos a estar viviendo en la ciudad celestial que desciende del cielo y se posa sobre la nueva tierra. Hay un capítulo en Apocalipsis que vamos a estudiar acerca de eso. Es una ciudad inmensa. A mí no me gustan las películas esas de ciencia ficción. ¿Pueden creer ustedes que yo no vi Star Wars, los 5 películas de Star Wars? Ni voy a ir a ver esta. Tú sabes, pero esta ciudad, cuando descienda del cielo, va a ser un encuentro, an encounter of the, ¿cómo decían? Un encuentro con algo celestial aquí en la tierra. That will really be an encounter from del cielo. Sí. Una gigantesca ciudad. Pero bueno, en ciencia ficción a veces tú ves el aparato ese grande y grandioso y los otros platillos voladores que salen volando de ese lugar. Star Wars, I think, is like that. Pero a mí no me gustan esas películas. Ahora, tampoco podemos ignorar que algunas profecías bíblicas tienen un cumplimiento cercano y después un cumplimiento en el futuro lejano. El ejemplo es la profecía de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Tú sabes, eso es algo que ya Daniel lo profetizó y se cumplió durante la vida de Antíoco Epífanes, pero luego Cristo en Mateo 24 une esa profecía con los últimos tiempos, diciéndonos a nosotros, la iglesia, cuando ustedes vean la abominación desoladora, o sea, se va a volver a repetir otro cumplimiento más de esta abominación desoladora que Daniel profetizó y ya se cumplió una vez y se va a volver a cumplir. Ahora, otra consideración al interpretar el libro de Apocalipsis. Fíjese, no solamente los 4 métodos de interpretación, pero hay que considerar que la posición del tiempo del arrebatamiento que usted sostiene va a gobernar la forma en que usted interpreta los textos y los símbolos del Apocalipsis. Fíjate. O sea, lo que usted cree acerca del tiempo, cuándo va a ocurrir el arrebatamiento, puede distorsionar o puede aclarar la interpretación del libro de Apocalipsis. Déjame darte un ejemplo, que no tengo una placa para él, pero cuando yo me convertí en una iglesia, el pastor mío sostenía la posición del arrebatamiento antes del comienzo de la tribulación. Y me acuerdo cuando estudiamos el libro de Apocalipsis con él, que cuando él llegaba al capítulo 4 de Apocalipsis, donde el ángel le dice a Juan, sube acá, mi pastor interpretaba ese pasaje diciendo que Juan era representativo allí en ese pasaje de toda la iglesia, y allí es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, yo creí eso por unos 15 años de mi vida cristiana, pero ya lo descarté totalmente. La posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Yo le aconsejo que usted lo rechace también. Pero se dan cuenta
que lo que usted sostiene en cuanto a lo que usted ha oído o lo que usted cree acerca de cuándo va a ocurrir el arrebatamiento puede distorsionar totalmente la interpretación del libro de Apocalipsis. Ahora, hay 4 posiciones y ustedes se encuentran en una de estas 4 posiciones. La posición más común, más aceptada, pero también es una posición relativamente nueva. La posición del arrebatamiento antes del comienzo de la tribulación, lo que se conoce pretribulacional, pretribulación. Esa es una posición. Yo tenía esa posición y la mayoría de los cristianos tienen esa idea de que el cristiano, la iglesia de Cristo, no va a tener que sufrir nada de lo que está escrito desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Nada de esos juicios nos va a tocar a nosotros porque el Señor va a venir y nos va a sacar a nosotros de aquí. Ahora, yo creo que esa posición fue aceptada por la mayoría de la cristiandad simplemente porque los seres humanos no les gusta sufrir. Entonces, si yo pudiera escoger una de estas 4 posiciones, dame esta. Pero eso no significa que es lo que va a suceder. No. Pero óyeme, esa posición distorsiona totalmente el libro de Apocalipsis. Ahora, la otra posición es mid-tribulation rapture, mesotribulación. Hay algunos pocos todavía que piensan que el arrebatamiento va a ocurrir en medio de los últimos 7 años, que la gente se refiere a esos 7 años erróneamente, diciendo que son 7 años de tribulación. No. La tribulación solamente va a comenzar después de la abominación desoladora. Y va a durar solamente 3 años y medio hasta que Cristo venga y elimine al anticristo. Y es más, la tribulación realmente, más específicamente, ¿se acuerdan que Cristo dijo en Mateo 24, si esos días no fueran acortados, nadie pudiera sobrevivir? Pero por causa de los escogidos, esos días van a ser acortados. ¿Y cómo van a ser acortados ese tiempo de tribulación? Yo te puedo decir ahora, con el arrebatamiento de la iglesia. Sí, yo te puedo decir lo mismo que yo antes le decía a las personas que tenían artritis, que la cura para la artritis es la muerte, porque después que tú te mueras no vas a sentir ningún dolor. La cura para la tribulación es el arrebatamiento. Porque después del arrebatamiento, ningún cristiano va a sufrir. Ninguno. Entonces, mis amados hermanos, mid-tribulation distorsiona el libro de Apocalipsis. Este también, post-tribulation. O sea, estos creen que el arrebatamiento va a ocurrir después de la tribulación. Y bueno, yo conozco un poquito más acerca de esta posición porque el amigo, que no era realmente un amigo, después se convirtió en un enemigo, pero el hermano, no puedo ni siquiera llamarlo un hermano, te digo la verdad. No, yo no creo que él era un hermano. Pero bueno, él fue el que me retó a mí. Él era post-tribulation, yo era pre-tribulacional y estudiamos el libro, las profecías acerca del arrebatamiento por una semana y media, algo así. Y me di cuenta que esta posición realmente no encuentra ningún apoyo bíblico, ninguno. Hay que inventarlo para sostener esta posición. Pero mi amigo era post-tribulationist. Entonces yo por un corto tiempo fui de aquí para aquí y tuve que refugiarme aquí simplemente porque no podía regresar a ser un pre-tribulation rapture. No. Ya yo no podía regresar a pensar en un arrebatamiento antes de la tribulación. Entonces estuve aquí. Pero esta posición todavía tenía varias dificultades que no cuadraban. Por ejemplo, una de ellas.
Mis amigos post-tribulacionistas me decían, cuando yo les preguntaba, ven acá chico, ellos piensan que Dios va a proteger al cristiano a través de los 7 años de tribulación. Así ellos lo interpretan. Y yo le dije, ven acá chico, y el pasaje ese que dice que un día una estrella va a caer del cielo y va a quemar una tercera parte de toda la hierba verde. ¿Cómo es eso que se va a quemar la hierba debajo de mis pies y yo todavía voy a estar vivo? Y claro, ellos me decían, bueno, José, eso es algo que Dios va a hacer, no te preocupes. Ya a mí me preocupa eso, porque tú sabes, si va a matar a una tercera parte de la tierra, entonces, ¿cómo? Y después de una explosión así, toda la radiación que queda atrás y todo, ¿qué agua voy a tomar? ¿Qué comida voy a comer si todo fue eliminado? Entonces, por la gracia de Dios, un día fui a Luciano's Bookstore y agarré un libro by its cover que se titulaba La Señal, by Robert Van Campen. La Señal. Todavía yo creo que ese libro anda por ahí. No sé si lo tradujeron al español porque ya Robert Van Campen se murió. Pero agarré el libro de Van Campen y era el primer libro que este hombre de negocio, él era un Donald Trump, no tan malo como Donald Trump, era bueno, él era un cristiano de verdad. Yo dudo de que Donald Trump es un cristiano. Pero Robert Van Campen era un cristiano, pero era un hombre de negocio. Él vendió su negocio y decidió que se iba a retirar. Y 3 años después de que él vendió su negocio por millones de dólares, él había duplicado su ganancia. Era un hombre que de eso que todo lo que él tocaba, como dice el refrán, se convertía en oro. Entonces Robert Van Campen comenzó a tener dudas acerca de la posición pretribulacional, porque él no encontraba apoyo en las escrituras y era un hombre que le gustaba llegar al grano. Y entonces él y otros más durante su época descubrieron, no es que ellos inventaron, ellos descubrieron que esta posición preira era la que eliminaba los problemas de esta posición, los problemas de esta y los big problems que tenía esta. Entonces, preira. Te digo que yo comencé a leer el libro de Van Campen y después de 3 capítulos yo lo iba a votar porque es que él no era un autor, él era un hombre de negocio, no era un pastor tampoco, un hombre de negocio. Pero había algo dentro de mí que me decía, tú sabes, prácticamente, sigue leyendo. Y después del 3er capítulo fue cuando la cosa se empezó a poner buena. Y agarró mi atención el libro. Se dice que si tú vas a escribir un libro y tú no agarras la atención de tu audiencia en los primeros páginas, la gente dice, ¿para qué yo compré este libro y no lo sigue leyendo? Pero bueno, a Dios gracias, yo lo terminé leyendo. Y al terminar ese libro, yo solito, con la ayuda de Dios y de Robert Van Campen, yo dije, caramba, esta posición es la que más pega. No tiene ningún problema, no hay ningún pasaje que va en contra. Todo cae, es como dominos que caen uno detrás del otro. Y entonces me convertí en un cristiano de la posición preira. Ahora hay muchos de esta posición. Y hay muchos que la rechazan también por ser nueva. Pero bueno, yo creo que los apóstoles tenían esta posición de preira. Por lo menos el apóstol Pablo la tenía. Absolutamente que sí. Y lo vamos a ver en nuestro estudio de 1 y 2 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo allí dice que nosotros los cristianos no somos puestos para ira. Para tribulación sí, pero no para ira. Entonces el arrebatamiento de la iglesia va
a suceder antes de que Dios comience a revelar su ira. Su ira. Ok, les voy a dar una tarea para hacer este estudio un poquito más interesante. La próxima semana, o mejor dicho, durante esta semana, yo quiero que usted me encuentre en el libro de Apocalipsis dónde está el arrebatamiento de la iglesia en el libro de Apocalipsis. Por favor, si ya tú sabes, no me des la respuesta esta semana. Yo quisiera que todos ustedes buscaran un pasaje en el libro de Apocalipsis que tú puedas decir, caramba, ahí está. Todo el tiempo estuvo allí. Y es verdad que está allí. Pero tú sabes, este evento de la venida de Cristo por la iglesia no era un evento que Dios podía escribir en el libro de Apocalipsis de que mira, Jesucristo va a regresar por la iglesia en enero, ¿qué día es hoy? 8. En enero 9 de 2016. No. Él no lo iba a revelar así tan facilito. No. Pero definitivamente en el libro de Apocalipsis hay un pasaje que yo puedo señalar y decirte, mira, allí es donde va a suceder. Yo quiero que ustedes encuentren ese pasaje durante esta semana y vamos a ver quién lo encuentra. Ahora, pero te digo la verdad, la posición que tú tienes o va a malograr la interpretación del libro de Apocalipsis o te la va a abrir. Desde luego yo recomiendo esta última. Nosotros recomendamos que el libro de Apocalipsis se debe interpretar desde el punto de vista de un arrebatamiento pre-ira. Antes de la ira de Dios es cuando la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, otra consideración, fíjate que, bueno, nos hace difícil, o mejor dicho, nos hace más arduo la interpretación del libro de Apocalipsis, es que no todos los capítulos del libro de Apocalipsis están en orden cronológica. Como ya te dije, Apocalipsis no es una epístola, no es una carta que comenzó aquí y Pablo o Pedro desarrolló su tema y capítulo por capítulo hay un orden en los pensamientos del apóstol. Apocalipsis no es así. Y hay que reconocerlo, porque si no, bueno, yo creo que quizá este punto es el que desanima a la gente a estudiar el libro de Apocalipsis. Porque ellos no saben dónde empatar y no saben que hay un paréntesis después de aquí. Lo que está escrito en el próximo capítulo no sucede cronológicamente. Pero no se asusten. Yo hice algo aquí que no debí de haber hecho. Bueno, está por orden. Yo pensaba que todo iba a estar en un de eso. Mira, el bosquejo de Apocalipsis. Hay un bosquejo general en el capítulo 1 y versículo 19. ¿Alguien léalo? Escribe las cosas. No. Los mandamientos son absolutos. No es que estamos cambiando, hoy creo esto en la Biblia, No. sino que son posiciones de la interpretación y por supuesto la que más se asemeja a de acuerdo con Sí. la profecía es esa. Bueno, gracias Gerardo por aclarar eso. Se me olvidó decir de que esas 4 posiciones son teóricas, teoría, eso no es doctrina. Lo único que es una doctrina, que usted puede decir, no, esto hay que creerlo, es que Jesucristo va a regresar por la iglesia y que va a haber un arrebatamiento literal. Eso sí es doctrina. Pero en cuanto a estas 4 posiciones, realmente lo que va a determinar cuál de estas 4 posiciones era la correcta, no todas pueden ser correctas. También el Señor Jesucristo no va a venir en 4 diferentes épocas.
lo que va a determinar cuál tenía la razón es cuando suene la trompeta y el Señor se lleve a la iglesia. Ya. Pero yo lo voy a estar esperando aquí. Oh, yes. Y bueno, el libro de Apocalipsis pronuncia una bendición para el que lee y entiende. El libro de Daniel, creo en el capítulo 12, también dice que cuando esos acontecimientos están sucediendo, solo los entendidos van a saber lo que está pasando. O sea, hasta los cristianos. Déjeme decirle otra cosa que no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, pero hace una semana, creo, y pico, yo vi en YouTube un video acerca de un debate que hubo entre Alan Kirshner, un preíra, y Thomas Ice, el proponente de... Oh, usted tiene que ver eso. Usted tiene que ver eso. Pero mire, si usted no cree en elección y predestinación, como Thomas Ice es un arminiano, un cristiano arminiano, Thomas Ice lee el capítulo 24 de Mateo y Thomas Ice aplica todo eso en Mateo 24 a los judíos. Simplemente porque allí, en una o dos ocasiones, el Señor dijo que los días van a ser acortados por causa de los elegidos. Y ellos dicen, no, el pueblo elegido de Dios son los judíos. Pero no les entra. Oye, no les entra. Que la Biblia, en el Nuevo Testamento, menciona que cada cristiano que es salvado genuinamente es un elegido, una persona que fue elegida y que fue predestinada por Dios para ser elegida. Me voy a apartar ahí de la cámara un poquito, pero no importa, porque yo veo que ustedes están teniendo un poquito de calor y yo también. Yes. Así que si usted no cree en elección y predestinación, te veo mal interpretando las verdades del libro de Apocalipsis y de Mateo 24. Pero bueno, es así. Ahora, no todos los capítulos están en orden cronológica. Alguien léame el pasaje en el versículo 19, capítulo 1. Escribe las cosas que has visto. Las que has visto. Y las que son. Y las que son. Y las que han de ser después de esta. Y las que han de ser después de esta. Pues podemos utilizar el versículo 19 como un bosquejo global de todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, la revelación de Jesucristo, las cosas que son, el mensaje a las 7 iglesias, porque las iglesias estaban existiendo en la época en que Juan recibió las visiones de Apocalipsis y el ángel le dijo que escribiera todo lo que él iba a ver. Así que son las cosas que has visto en el capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después de esta, que abarcan desde el capítulo 4 hasta el versículo 22. Ahí tenemos un bosquejo global. Pero bueno, fíjate, capítulo 1, allí tenemos la revelación de Jesucristo, la salutación a las 7 iglesias y una visión del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Sí, el libro de Apocalipsis en el primer capítulo nos está revelando a Jesucristo. En el capítulo 2 tenemos el mensaje a las iglesias que estaban existiendo. Tenemos el mensaje a la iglesia en Éfeso, que yo creo que podemos encontrar, un poquito de similitud, la iglesia bautista de North Miami con la iglesia en Éfeso, en algunas cosas. Ustedes lo verán cuando empezamos a estudiar el capítulo 2. El mensaje a la iglesia en Esmirna, el mensaje
a Pérgamo, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Lo interesante de estas iglesias es que todas estaban allí en el área de allí de Asia, pero solo la iglesia en Éfeso fue comenzada por el apóstol Pablo. Las otras iglesias fue an outgrowth, fue porque los cristianos estaban hablando de Cristo y estaban convirtiendo gente y se reunían en hogares y se reconocían esas iglesias en esas otras ciudades. En el capítulo 3 está el mensaje a la iglesia en Sardis, está el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Todo el mundo quiere ser un miembro de la iglesia en Filadelfia, tú sabes, la mejorcita de todos. Pero probablemente mensaje a la Odisea también nos pega a todos nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos principalmente. En el capítulo 4 tenemos una visión de la adoración celestial. Y si tomamos esa visión que Juan vio, porque él fue trasladado allí, Juan fue trasladado. Eso no quiere decir que toda la iglesia fue trasladada. No, Juan fue trasladado y él vio allí el trono de Dios y el Cordero y los ángeles especiales, los seres vivientes y los 24 ancianos, y trató de describir lo indescriptible. El cielo, la adoración ante el trono de Dios. Ahora el capítulo 5 comienza ya pues a hablarnos acerca del rollo. El rollo que tenía los 7 sellos, que son las primeras cosas que van a estar sucediendo en esos últimos tiempos, último de los últimos tiempos, en la última generación de cristianos. Y también allí está el Cordero de nuevo, porque Él es el único digno en el cielo y en la tierra que pudo romper los sellos de ese libro que ha estado sellado desde que fue escrito, sabe Dios cuándo, en la eternidad pasada. Y entonces Jesucristo es el que desenrolla los eventos y ahí Él se ve teniendo autoridad. Nada de lo que va a suceder durante esa última generación, los últimos 7 años, fue por casualidad o algo que agarró a Dios de sorpresa. No, todo estaba escrito ya en ese rollo. Capítulo 6, allí es donde tenemos los sellos cuando fueron abiertos para exponer lo que estaba escrito acerca de cada uno de esos sellos. En el capítulo 7, noten, aquí es donde tenemos la primera pausa. O sea, después de estos eventos aquí, no sucede inmediatamente, según piensan los eruditos, no sucede estos 2 eventos, que es los 144,000 son sellados, la multitud vestida de ropas blancas. Pero te digo la verdad, yo creo que hoy en día yo estuviera dispuesto a eliminar este paréntesis. Yo no creo que aquí hay un paréntesis, sino que este es el natural flow de los eventos. Después del capítulo 6, inmediatamente sucede lo que está escrito en el capítulo 7. Yes, no te puedo decir esta noche por qué, yo pienso así, pero lo vas a aprender. Ahora, el capítulo 8 habla del 7º sello, porque el capítulo 6 solamente se abrieron 6 de los 7 sellos. Entonces viene el 7º sello. I guess ahí es donde ellos ven la interrupción, el paréntesis. El 7º sello, cuando se abre el 7º sello, se introduce los juicios de las trompetas, que son 7 juicios también de trompetas. En el capítulo 9 hay una continuación natural, cronológica, de los juicios de las trompetas.
Después del capítulo 9 hay un largo paréntesis, una pausa en los capítulos del 10 al 15. Yes. Yo sé que ustedes me van a querer preguntar, bueno, ¿y cuándo sucede eso en el capítulo 11, pastor? ¿Y cuándo sucede lo que está escrito ahí en el capítulo 12? Nadie sabe realmente. Nadie sabe. Pero cuando hay un paréntesis, lo que está descrito en lo que sigue cuando empieza el paréntesis puede estar describiendo algo que sucedió antes o que va a suceder después. Y cuando único vamos a saber con seguridad cuándo van a ocurrir esos eventos es cuando sucedan. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos dio toda la información y nos dijo, no, esto va a pasar después de esto? No. La profecía no es así. Pero esa generación que va a estar viviendo los capítulos 10 y 15 de Apocalipsis, ellos sí van a decir, oye, eso estaba escrito que iba a suceder. Pero bueno, no es que lo van a creer. But they're going to know it was already written. Capítulo 10, un paréntesis. El ángel con el librito. El ángel con el librito. Capítulo 11, también es un paréntesis. Los dos testigos. Y la séptima trompeta. Los dos testigos. Un día, en la última mitad de los últimos 7 años, van a aparecer 2 individuos en la ciudad de Jerusalén, enviados por Dios. Algunos piensan que uno de ellos es Elías, el otro dicen que es Enoc. Hay quienes piensan que Elías, algunos piensan que es Moisés, pero bueno, solo hay 2 personajes en la Biblia que no murieron y que pudieran regresar así a la tierra. Uno fue Elías. ¿Se acuerda que Elías fue trasladado al cielo? ¿Cómo dice allí? En un carruaje de fuego. Ay, cuando mi amigo Emilio lee un pasaje así, él enseguida empieza a pensar en un UFO, tú sabes, un platillo volador. Vino, lo recogió y se lo llevó. No podemos descartar que algo así pudo haber sucedido. Un carruaje de fuego. Ezequiel, yo creo que vio también una visión de un círculo dentro de otro círculo que daba vueltas así. Emilio will tell you de eso fue un encuentro con un platillo volador. Pero la Biblia no nos dice que eso fue lo que él vio. Pero bueno, vamos a esperar. Maybe, y yo siempre le digo a Emilio, el día que yo vea un platillo volador de eso aterrizando en mi casa, entonces yo te voy a dar la razón. Capítulo 14. Aquí es donde la cosa se está poniendo buena, porque aquí se presenta la mujer y el dragón. El diablo contra la mujer. Y yo te voy a decir ahora que la mujer esa no tiene nada que ver con la Virgen María. Absolutamente nada. Esa mujer allí representa la nación de Israel. Y el mismo capítulo te lo va a decir. Que ella dio a luz a un varón que va a regir las naciones. No está hablando de María, está hablando de la nación de Israel, que el Señor salió de esa. Capítulo 13, también interesantísimo. Un paréntesis, no sabemos dónde cuadra. Pero sí podemos decir que esto aquí y lo anterior, en el capítulo 12, va a ocurrir en la segunda mitad
de los últimos 7 años. Esto va a suceder allí en la mitad. Pero bueno, una vez que estudiemos cada uno de estos capítulos, usted va a ver que se va a abrir las dos bestias. Capítulo 13, qué interesante. Una es una bestia grande y espantosa, que también se encuentra en el libro de Daniel. Y la otra bestia era más pequeña, pero hablaba suavecito, tenía aspecto de cordero. La segunda bestia se entiende que es un líder religioso, que le da apoyo, fuerza a la primera bestia para que se apodere del mundo entero. Eso va a suceder, igual que capítulo 12, en medio de los últimos 7 años. Capítulo 14, el cántico de los 144,000. Qué interesante. ¿Ve? Porque ellos fueron sellados en el capítulo 7. 7 capítulos más adelante. Ahora hay otra visión donde se ven los 144,000 cantando allá delante del trono de Dios. ¿Qué les pasó? Bueno, déjame decirte, cada vez que tú encuentras un pasaje que señala a un grupo de personas aquí en la tierra, pero la próxima vez que lo menciona, están en el cielo, es que mira, le volaron la cabeza a los 144,000. Se la volaron. El anticristo los eliminó y por eso ellos están aquí cantando delante del trono de Dios. Si algún día tú te encuentras allá arriba delante de Dios cantando alabanza, cantando el himno de los redimidos, tranquilo, es que ya llegaste, no tengas miedo, ya llegaste. Ahora también está el mensaje de los 3 ángeles, los 3 ayes. Luego este pasaje, la tierra es cegada, no se sabe dónde cuadrar ese evento, la tierra es cegada, y las uvas, ¿cómo dicen? No, la mies parece representar allí a los creyentes. La mies es salva, y las uvas luego están pisoteadas en el lagar de la ira de Dios, los incrédulos. Pero la tierra va a ser cegada y muchos van a morir. Los cristianos van a ser arrebatados, pero muchos de los incrédulos van a morir. Es más, todos van a morir. Tarde o temprano van a morir. Los únicos que van a sobrevivir los últimos 3 años y medio de los últimos 7 años es un grupo representado por esa mujer que representa a la nación de Israel. Un grupo de hebreos que no van a adorar al anticristo. Ellos van a huir al desierto de Arabia, me imagino. Hay algunos que piensan que van a huir a Petra. Pero yo nunca he estado allí en el Medio Oriente. Estoy esperando hasta que yo pueda ir gratis después del arrebatamiento. Pero yo no creo que ellos van a esconderse allí en Petra. Petra está muy cerca. Ellos van a huir al desierto de Arabia, yo creo, o Jordania. Y allí Dios los va a sustentar por 42 meses. Do the math. 42 meses son 3 años y medio. O sea, todo el tiempo en que el anticristo va a estar gobernando, Dios va a proteger a esos judíos hebreos allí en el desierto. Les va a dar maná para comer. De alguna forma Dios los va a alimentar, porque en el desierto no hay comida. Les va a dar agua de las peñas
porque tampoco hay agua en el desierto, pero de alguna forma Dios los va a sustentar y no solo eso, los va a proteger, porque lo primero que el dragón antiguo, el diablo y Satanás hace cuando Dios lo manda a echar del cielo, porque acuérdense, ustedes me han oído decir que Satanás no está en el infierno. No, él no está en el infierno. Satanás está en el cielo. Así que si tú quieres irlo a ver a él allí, allí lo puedes encontrar. Él tiene acceso al trono de Dios hasta un día en que Dios va a mandar al arcángel Miguel, échenlo de aquí. Y el pasaje en capítulo 13 de Apocalipsis dice que lo primero que él va a tratar de hacer, él desciende del cielo con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y lo primero que va a hacer es que él va a tratar de eliminar a ese pueblo que Dios tiene protegido allí en el desierto. Ahora, ¿por qué tú crees que Dios quiere proteger a unos judíos allí en el desierto? ¿Qué propósito tendrá Dios con ese pueblo allí en el desierto? Por algo Dios los va a proteger y los va a sustentar, milagrosamente lo va a hacer. Por algo Él tiene que tener un propósito definido, específico. Y te voy a decir cuál es el propósito. ¿Se acuerdan que el profeta Zacarías dijo en el capítulo, creo, 12 o 14 de su libro? Él dijo que un día cuando Cristo desciende, los judíos van a ver a aquel que los traspasaron. Y van a llorar y van a hacer lamentación por él, como el que llora cuando pierde un hijo primogénito. Esos son los judíos, que se van a dar cuenta del error que ellos habían cometido rechazando a Jesús como Mesías, y van a creer en Él. En su segunda venida, no en el arrebatamiento, segunda venida. Y entonces, qué interesante, porque tú sabes, nosotros regresamos con Cristo, ¿cierto? Ya con cuerpos de gloria, para vivir en la nueva Jerusalén. Y esos judíos no van a ser arrebatados. No. Yo creo, apaga ahí, no quiero que nadie oiga esto. No, it's okay, I'm only kidding. Yo creo que después que se cumpla la profecía que vimos en segunda de Pedro, ¿te acuerdas? Que se va a encender todo, se va a quemar todo. Ahí van, te lo tengo que decir porque es cierto, todos los familiares tuyos y todos los familiares míos que no quisieron recibir el amor de Dios en la verdad de Cristo, del Evangelio de Cristo. Ahí, mira, van a ser eliminados. I am sorry, excuse me, pero nadie va a tener un segundo chance. No. Los únicos que van a tener un chance de salvarse, porque Dios es soberano y porque Dios quiso que fuera así, son los judíos eso en el desierto. Ellos sí van a tener un segundo chance, porque Dios va a mostrarles a ellos la misma misericordia que Él demostró con nosotros. Y le va a dar la oportunidad a ese grupo de judíos. No me pregunte cuántos son. Yo no sé. No son los 144,000 como algunos piensan. No. Tienen que ser hombres y mujeres. Y los 144,000 son hombres. Por eso yo rechazo la idea que ese grupo en el capítulo 13 de Apocalipsis en el desierto son los 144,000. No. Yo nunca he visto dos hombres casarse y producir un baby. Eso no pasa. Tiene que haber un hombre y una mujer. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Entonces yo creo que allí hay hombres y mujeres judías que van a salir huyendo de Jerusalén tal como
El Señor dijo en Mateo 24 y de otras partes de allí, de la tierra de Israel, no van a querer aceptar a un hombre como su Mesías. No. Ellos van a salir huyendo. Dios los va a proteger. Y cuando Cristo regresa por segunda vez a la tierra, ellos van a ser salvos. Entonces nosotros entramos en el reino milenial con cuerpos de gloria. Ya no nos va a doler ni un callo. Digan amén. Qué bueno, chicos, porque a mí me están empezando los dolores. Sí. Pero esos van a entrar, van a heredar el mismo reino. Y lo único diferente es que ellos van a entrar con su cuerpo humano. Sí, Señor. Pero van a entrar en un reino milenial en que todo va a ser diferente, todo renovado. No va a haber injusticia, no va a haber pecado. Jesucristo va a estar gobernando el mundo entero con vara de hierro. Hay que obedecerle. Y Dios va a repoblar la tierra y todos van a ser descendientes de esos judíos allí en el desierto. Porque aparentemente todavía no se ha cumplido, aunque hay judíos por todas partes, aquí en Miami Beach y en North Miami Beach hay judíos hasta por gusto, pero aparentemente todavía no se ha cumplido la profecía que Dios le dijo, la promesa que Dios le dio a Abraham, de que tus hijos van a ser más numerosos que la arena del mar y las estrellas en el cielo. Dios quiere más judíos. Entonces ellos van a repoblar la tierra. Vuelvo y repito, todos los demás seres humanos que por suerte sobrevivieron los tiempos de la ira de Dios, van a ser quemados, desintegrados por el fuego que va a purificar la tierra de todo lo que es pecado. Les digo esto para que ustedes oren más, y yo también, por nuestros seres queridos que no han querido aceptar a Cristo. Porque no va a haber ningún segundo chance después del arrebatamiento de la iglesia. Solamente para esos judíos en el desierto. Qué interesante. Entonces, capítulo 15, los ángeles con las 7 postreras plagas, que son las 7 plagas de las copas de ira. Copas de ira. La ira de Dios comenzó a revelarse con el juicio de las 7 trompetas. Pero cuando se introduce en el capítulo 15 las postreras plagas, y con ellas, dijo, se consuma la ira de Dios, se completa la ira de Dios. Entonces son las 7 postreras plagas. Capítulo 16, ahí la descripción de las copas de ira, que son realmente parecidas a los juicios de las trompetas, solo que la extensión de ese juicio es más amplio, va a afectar a más gente. Después del capítulo 16 hay otro paréntesis, en los capítulos 17, 18 y 19. Allí habla acerca de la destrucción de la ramera. Si usted es católico, déjeme advertirle. Mira, presígnate. Porque después de estos juicios, capítulo 17, 18, no va a haber iglesia católica. No va a haber Vaticano. La ciudad sentada sobre 7 montes. No va a haber, se va a acabar todo eso. Y lo veremos claramente. Yo espero que usted continúe viniendo cada viernes. En el capítulo 17 está la condenación de la gran ramera. La gran ramera, que es ese sistema religioso. ¿Sabían ustedes que la religión católica es la única religión en el mundo que tiene la condición de un Estado? O sea, ellos son partes de el gobierno de Italia, porque Roma está en Italia. Pero el Vaticano es un Estado aparte.
Nadie les dice a ellos lo que ellos tienen que hacer. No hay ninguna ley que afecte el Vaticano. Ellos son su propia ley. That's it. Y por eso le llama a la gran ramera, la que se ha prostituido con todos los reyes de la tierra. Todo el mundo tiene trato con el Vaticano, con la religión católica. Luego está la caída de Babilonia en el capítulo 18. Interesante, porque el último gobierno mundial tiene un aspecto religioso, tiene un aspecto también político comercial. Y la Gran Babilonia, ¿qué será eso? Gran Babilonia. Cuando yo estudio ese capítulo 18, tú sabes, me inclino a pensar que la Gran Babilonia, no la Gran Ramera, la Gran Ramera es Roma. De eso está, creo que bien firme. Pero la Gran Babilonia es los Estados Unidos. Y parece que la destrucción de esa ciudad, la Babilonia, la ciudad llena de riqueza, parece que está describiendo la destrucción de la ciudad de New York. Así que si tú conoces a alguien que vive ahí en New York City, tell them to check out, move out. Move out, porque un día Dios va a juzgar la Gran Babilonia como va a juzgar la Gran Ramera. Y yo no sé cómo. Pero it's going to be totally eliminated. Nunca más esa ciudad va a poder ser habitada de nuevo. Ahora le estoy dando esto es una teoría, no va, oye, apaga ahí. Yo no quiero que alguien me llame y diga, oye, ¿de dónde usted sacó eso? Es una idea, una opinión nuestra. No, that's all right. Es una opinión. Pero parece que está describiendo la Babilonia como una ciudad como la de New York City, donde está el centro del comercio mundial. Ahí está la plata. Hay más oro debajo de la ciudad de New York City que en Fort Knox. Sí, allá hay un banco que tiene a lot of riqueza, mucha riqueza. Capítulo 19, las alabanzas en el cielo. Sí, porque ahora se anuncia que llega el tiempo del reino de Cristo. Después las cenas de las bodas del Cordero, que muchos piensan que esas bodas es un evento que se va a llevar allá en el cielo. Yo pensaba así antes. Pero yo creo que las bodas del Cordero va a ser aquí. Ya. Va a ser aquí. Dios llama a las aves del cielo que vengan a comer carne de capitanes y de reyes y de todo. Vengan a la cena de las bodas del Cordero. Eso tiene que ser aquí, porque en el cielo yo no creo que haya aves de rapiña allá arriba, ni los reyes de la tierra se van a encontrar allá arriba muertos. Eso es aquí. Y luego viene el jinete del caballo blanco. Ese sí es Jesucristo. No the first jinete del primer sello. No, este sí es el verdadero Cristo, que viene montado en un caballo blanco. Dicho sea de paso, un hermano de la iglesia, ustedes lo conocen, el hermano Benjamín. Benjamín Díaz, un día me preguntó, pastor, ¿usted cree que en el cielo van a haber animales? Y yo, claro, le respondí, y por lo que yo entiendo, ¿no? Yo le dije, chico, la verdad que yo no sé, yo creo que no. Pero me gustaría la idea de que cuando llegue al cielo, el perrito ese que teníamos, Chapita, cuando yo era un niño allá en Cuba, Chapita me va a estar esperando allí. Mi papá lo va a tener ahí en su mano, porque el perro era de mi papá realmente.
Pero Benjamín me contestó cuando yo le dije, yo lo dudo. Entonces me dijo, ¿y dónde el Señor consiguió un caballo blanco para descender del cielo? Y me puso a pensar. Ah, no, yo estoy encantado con esa idea. Ojalá que todos los animales, todos, estén allí. Porque yo he perdido animalitos en mi vida, muchos. Y entonces, capítulo 20, los 1000 años del milenio, 1000 años, que creemos que es 1000 años literales. No es la época de la iglesia, sino que son 1000 años. El juicio ante el gran trono blanco. Esto es algo que sucede después de los 1000 años, donde todos los muertos van a resucitar, los que se quedaron y no participaron de la primera resurrección, van a ser resurrectos, pero para parar y dar cuenta en el juicio del gran trono blanco, y allí van a tener que dar cuenta por las cosas que están escritas en los libros. Dios tiene una biblioteca bien extensa y en su libro está escrita todas nuestras obras y todas las obras de todos los hombres. Y entonces los libros van a ser abiertos en ese juicio y todos aquellos que no se encontraron escritos en el libro de la vida del Cordero, chuculún, la condenación en el gran lago ardiente, en el lago de fuego le llama. Ahí va todo el mundo. Todos los que no tuvieron parte en la primera resurrección van para allí. Y entonces, aquí, noten que hay otro posible paréntesis. Porque si aceptamos la cronología del capítulo 20 y después el 21, por años yo creía que el cielo nuevo y la tierra nueva era algo que Dios iba a crear después del milenio y después del juicio del gran trono blanco. Pero ahora yo creo, y les voy a demostrar por qué, este cielo nuevo y tierra nueva, no es que el planeta Tierra va a terminar de existir, va a ser eliminado totalmente, sino más bien que va a ser limpiado, purged, con el juicio que habló Pedro, diciendo que un día todos los elementos van a arder en fuego y todo se va a desintegrar. Yo creo que eso es un evento que va a suceder antes del comienzo del milenio. Nosotros vamos a entrar en el milenio y los judíos eso en el desierto van a entrar en el milenio, pero va a ser en un nuevo cielo. No es que el sol va a desaparecer ni nada, sino que toda la contaminación atmosférica va a ser eliminada, cambiada. Y vamos a entrar en el milenio en un mundo que se va a parecer mucho al jardín del Edén. Allí un nuevo comienzo total, ese milenio. Va a ser tremendo, chicos. Tremendo. Paz, prosperidad. Y yo creo que los seres humanos se van a multiplicar en esos 1000 años, que al final de esos 1000 años va a haber más gente viviendo en ese nuevo cielo, nueva tierra, que los que viven ahora. Ya. Porque imagínate, no guerra. Oye, ¿tú sabes que toda la gente que muere en la guerra? Y yo creo que el Señor va a revelar durante ese milenio la cura para muchas enfermedades que antes mataba a la gente, pero ya no. Porque en esa santa ciudad hay un árbol allí que da su fruto, 12 frutos, uno cada mes del año. Y allí dice Apocalipsis que las hojas de ese árbol son para la sanidad de las naciones. Uy, sanidad milagrosa.
En ese entonces sí. Porque el Señor va a proveer esa sanidad. Así que esos judíos que entran en el milenio, que traen dentro de su cuerpo ya la genética dañada y las enfermedades humanas, ellos van a ser sanados. Y yo me imagino que esos judíos, esos hombres y mujeres hebreos, van a empezar a tener hijos, chicos, tú sabes, un montón a la vez. ¿Para qué más decirte? Tú sabes. Las mujeres no van a tener one baby at a time, sino 4 o 5 a la vez. Porque van a ser saludables. Todo va a ser saludable. No más contaminación de pecado ni de nada. ¿Qué te pasa, María? ¿Quieres tener 5 hijos y un viaje? Ese es un problema de Dios, no de nosotros. Ese es un problema de Dios. Y entonces, pronto el mundo se va a repoblar. Dios eliminó a toda la gente que quedó. Así que si tú tienes esperanza de que tú vas a tener un segundo chance después del arrebatamiento, el fuego te va a alcanzar. Porque todo se va a quemar. Y el mundo va a ser purificado. Y entonces, el nuevo cielo, nueva tierra, ahora yo creo que va a ocurrir antes del comienzo de los 1000 años del milenio. Ahí se describe la nueva Jerusalén, esa ciudad que es donde nosotros vamos a vivir, los que están inscritos en el libro de la vida, y donde las naciones que se van a formar van a traer sus riquezas a ella. Allí es donde va a estar Cristo, una ciudad donde no hay noche, no hay, tú sabes, porque no tiene sol, no tiene luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Y no te preocupes, allí te vamos a buscar un rinconcito para ti, no te preocupes, es una ciudad bien grande. Pero nosotros vamos a vivir en esa nueva Jerusalén y los restos de los seres humanos van a vivir aquí en la tierra y nosotros vamos a reinar junto con Cristo a esos seres humanos. Qué bueno, chicos. Cada vez que un judío de esos steps out of line, lo vamos a agarrar por el cuello y le vamos a decir, oye, ¿quiere que te mande ahora mismo? We're going to gobernar junto con Cristo. Capítulo 22, el último, continúa la descripción de la nueva Jerusalén y describe la venida de Cristo y nos dice que su venida está cerca. Amén. Que venga pronto. Ahí tienen un bosquejo total del libro completo, más reducido. And this is the end. Lo que está escrito en este libro viene pronto. Ahora sí que viene pronto. Pregunta. Sí, ya puedes pagar.